¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 11 de este seminario de lectura que estamos dedicando a el libro Los orígenes del cine en México 1896-1900 de Aurelio de los Reyes, una publicación realizada por el Fondo de Cultura Económica en su colección Lecturas Mexicanas número 61, una edición de el año de el año de 1984, primera edición de esta publicación en el Fondo de Cultura Económica, un interesante libro sobre los orígenes del cine en nuestro país. Y hoy vamos a concluir este seminario que se había reprogramado estas dos últimas sesiones. Hoy estaremos revisando el capítulo noveno, que se titula Otra vez el progreso, y unas breves conclusiones que presenta Aurelio de los Reyes en este libro sobre el cine mexicano en sus orígenes, los orígenes del cine en México. Así es que antes de comenzar los invito a que dejen su me gusta a esta transmisión, a que compartan los enlaces. Recuerden que esta y todas las sesiones, así como todas las sesiones de los seminarios de lectura que hemos organizado, que ya son más de 10, en donde comentamos diversos libros en torno a la cinematografía, están alojados en nuestro carrete de videos de la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, de manera que ahí pueden ustedes recurrir nuevamente a ellos para volverlos a escuchar o escucharlos por primera vez si es que se los han perdido. Bien, entonces vamos a revisar este capítulo número 9 que se titula Otra vez el progreso. En este noveno y último capítulo del libro, en la página 179, Aurelio de los Reyes nos presenta un subtema de este capítulo que se llama El cine y la familia Díaz. Vamos aquí a revisar cuál era la relación del cinematógrafo con sus enviados y la familia del presidente en turno. Nos dice entonces en la página 179 que tan pronto llegaron a México los enviados de los Lumière, los señores C. J. von, así escrito, Bernard y Gabriel Vieire, solicitaron al presidente una audiencia para mostrarle el aparato. Fueron recibidos en el castillo de Chapultepec el 6 de agosto de 1896 y los asistentes a esta primera sesión fueron unas 20 personas, en su mayoría amigos del propio presidente. El general Díaz y su familia no pusieron ninguna objeción a ser retratados o a ser filmados y organizaron una segunda sesión para ver las películas que los enviados de los Lumière habían realizado a Díaz y a su familia. Esa segunda proyección tuvo lugar el martes 25 de agosto a las 3 de la tarde. Además, se proyectaron vistas donde aparecían no solamente las vistas en donde los propios dirigentes mexicanos aparecían en estas filmaciones, sino también algunas otras películas. Pudieron verse una escena en los baños de Pane, alumnos del colegio militar y una escena en el canal de la Viga. Una tercera exhibición, nos dice Aurelio de los Reyes en la página 180, se llevó a cabo con presencia de ministros y miembros del cuerpo diplomático. En esta primera exhibición al público mexicano se llevó a cabo un 27 de agosto de 1896. Se presentaron 26 vistas y también lo iniciaba la película que mostraba al general Díaz paseando a caballo por el bosque de Chapultepec, entre otras de diferentes cortes cómicos, históricos, etc. Ya para el domingo 30 de agosto, la esposa del presidente organizó otra sesión, invitó a familias que gozaban de la estimación de la esposa. El mismo día, los empresarios del cinematógrafo hicieron una invitación a las familias acomodadas para acudir en sus carruajes de lujo al Paseo de la Reforma para ser filmadas. Nos dice Aurelio de los Reyes en sus investigaciones que acudieron multitud de carruajes
pero estos se dirigían a Tacubaya llevando pasajeros a Los Toros o a Chapultepec. En realidad, las familias acomodadas, solo la señora Díaz y algunos familiares distribuidos en 2 vehículos fueron los que circularon en esa ocasión para la filmación. Los Lumière nuevamente hicieron una invitación a estas familias para que el domingo 6 de septiembre cruzaran por esta importante avenida de la Ciudad de México para poder ser filmados. Esto se llevó a cabo este domingo 6 de septiembre. Sin embargo, los ricos nuevamente brillaron por su ausencia. Los Lumière partieron para Guadalajara a fines de octubre de 1896, van a regresar en noviembre. A fines de diciembre se anuncian las últimas exhibiciones del cinematógrafo y el 10 de enero de 1897 el general Díaz asistió acompañado de algunas personas notables a una proyección. Ya para noviembre, el local de Plateros fue ocupado por la empresa del ingeniero Salvador Toscano, que, imitando a sus antecesores, hizo una invitación al general Díaz, que fue declinada diplomáticamente. Nos dice Aurelio de los Reyes para concluir este apartado: no es remoto que hubieran adquirido la familia Díaz un proyector y que contemplaran en su casa el espectáculo, ya que los precios de los aparatos no eran muy elevados. Es difícil creer que su entusiasmo decayera tan rápido por este invento que era el cinematógrafo. En el apartado que tiene que ver con el ayuntamiento y cómo fue que el ayuntamiento contribuyó también a la divulgación, a la difusión del cinematógrafo, permitiendo el establecimiento de algunos locales para su difusión al público. En la página 182 nos dice Aurelio de los Reyes que el archivo del exayuntamiento de la Ciudad de México no están las solicitudes de autorización para las primeras exhibiciones cinematográficas. Esto podría deberse a que tal vez se llevaron a cabo en sitios autorizados para diversiones públicas y que se hayan únicamente limitado a pagar el impuesto fijado, y por eso es que no aparecen en archivos del ayuntamiento estas solicitudes de autorización. Los enviados de los Lumière venían a mostrar el espectáculo como una curiosidad científica, aunque es importante decirlo, sí tenían una intención de venderlo. Ya para el año de 1899, el ayuntamiento ofreció exhibiciones gratuitas en los salones ubicados en la quinta demarcación con motivo de las fiestas patrias. Como este tipo de distracción no estaba incluida en la vieja ley de ingresos municipales, que fue promulgada desde 1885, ya para octubre del siguiente año, 1800, bueno, no el siguiente año, sino para octubre de 1896, estamos haciendo un salto de 1885 a 1896, se presentó ya al ayuntamiento un proyecto de reforma. Aquí ya vamos a encontrar incluida las exhibiciones de vistas, aunque no se especifica si eran vistas fijas o vistas cinematográficas. Había que manifestar, para aquellos que quisieran abrir un salón de espectáculos, manifestar el cupo y la clase de localidades, presentar 2 ejemplares de los programas, pagar el impuesto correspondiente, el local en el que se haya de verificarse esta diversión, cuál era la naturaleza de la misma y los precios de entrada. La página 184 nos dice que fue aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1897. Al principio el ayuntamiento tuvo poco cuidado de que el reglamento se cumpliera al pie de la letra. Será hasta fines de 1898 cuando el ayuntamiento pone más cuidado en el cumplimiento de la ley. Se va a autorizar al señor
Luis G. Suárez levantar la primera tienda de campaña destinada a exhibiciones cinematográficas en la Plaza de San Juan. Entre las condiciones para que esta exhibición pudiera llevarse a cabo en la Plaza de San Juan eran las siguientes. Es interesante estos requisitos. Página 185 nos dice Aurelio de los Reyes que se pedía que antes de abrir esta exhibición al público se realizara una vista de ojos para que las autoridades del ayuntamiento se cercioraran de las condiciones de seguridad, que se pagara 50 centavos diarios por el arrendamiento del terreno, que la comandancia de policía señalaría el lugar preciso donde se colocaría este espacio de exhibición, devolver el solar en las condiciones en que se recibía una vez levantada la carpa. El permiso se podría cancelar también sin previo aviso a juicio de la comisión de la policía. Y finalmente, para garantizar el pago de arrendamiento y de los impuestos, hacer un depósito de una fianza de 20 pesos. Ya en lo futuro, todos los permisos estuvieron sujetos a estas mismas condiciones. El único cambio fue la supresión de la fianza por un depósito en efectivo. Más adelante nos dice Aurelio de los Reyes que el señor J.M. Rodríguez pidió una rebaja de 50% sobre los impuestos durante la temporada de lluvias. Él argumentaba que los lodazales que eran provocados por las obras de saneamiento ahuyentaban a su público, a su concurrencia, de manera que el ayuntamiento le autorizó la rebaja durante 4 meses, mas no en el precio del arrendamiento. Respecto a la conducta que observó el ayuntamiento, respecto a la calidad moral de las películas, fue de una máxima tolerancia respecto a los contenidos que se proyectaban en estas carpas. En la página 186 nos dice que cerró 2 locales por la cuestión de que había tandas de zarzuelas y no propiamente del cinematógrafo, de proyecciones de cinematógrafo. Es decir, el ayuntamiento cierra estos lugares porque en realidad no se estaban proyectando filmes, sino se utilizaba para espectáculos de zarzuela. Un tal señor Martínez solicitó permiso para vender licores durante la función y también fue amonestado enérgicamente por el ayuntamiento y se le amenazó con la clausura definitiva. Su conducta del ayuntamiento fue un aliciente para la apertura de los saloncillos que se expandieron por la metrópoli. El ayuntamiento en general se mostraba complaciente con la concurrencia, lo que disgustaba a la prensa de la época. En la página 187 nos comenta que México estaba muy orgulloso del adelanto de sus leyes en relación a la higiene y la seguridad, y para mediados de junio de 1900 la prensa informó sobre un proyecto de reglamentar estos jacalones en donde se realizaban las proyecciones. El presidente del ayuntamiento inició inspecciones sorpresivas a la carpa de San Juan y a la de Santa María, y sus informes fueron negativos. Los accidentes también fueron ocasionados por las inflamaciones de las películas, y estas eran muy frecuentes. Era muy frecuente que en el momento de estar realizando la proyección, la cinta se prendiera y causara incendios. El Teatro Calderón de Tepic se incendió después de una proyección. Más adelante un cinematógrafo que estaba en la Rinconada de Don Toribio también se empezó a quemar por una chispa que cayó en una película. En Guanajuato, en el Teatro Juárez también, al momento de exhibir una vista, se incendia el aparato, la vista y las cortinas que estaban tapando y una parte del palco, del primer palco, el más cercano al aparato de proyección. En Pachuca, en unas cuantas horas, el fuego destruyó una carpa del proyectista Enrique Rosas. En Veracruz también hubo un conato de incendio.
Otro caso fue el de una niña que se encontró un pedazo de película. Imaginen esta situación. La niña se encuentra un pedazo de película, empieza a jugar con él y al momento de hacer fricción con este celuloide, eh, el fragmento de película estalla y quemó a la cara de esta infante. Nos dice también Aurelio de los Reyes que en junio de 1900 se ordenó la clausura de 3 saloncillos. Ya para octubre de ese mismo año se cierran 3 más, quedando solamente los que estaban construidos de cal y canto, porque la gran mayoría pues eran levantados con materiales totalmente inflamables. Eran jacalones de madera, con telas, cartones, y bueno, eso favorecía que en caso de un incendio pues se propagara mucho más. Dentro de estos locales que estaban construidos de cal y canto, como la Exposición Imperial de las calles de la Profesa y el Cinematógrafo de la calle del Puente de la Leña, fueron los que continuaron porque estaban construidos con otros materiales. Se estipuló la construcción de una caseta para aislar al proyeccionista de los espectadores y evitar más accidentes. En la página 189 nos habla Aurelio de los Reyes en otro apartado que titula Otra vez el progreso, y se hará referencia a que el ayuntamiento y el general Díaz coinciden en ver al cinematógrafo como un espectáculo. Otras personas lo van a ver como un simple aparato de vulgarización científica. Y coincidiendo, es interesante que coincidiendo con las reformas emprendidas en la educación pública, llega el cinematógrafo a México. Esta coyuntura entre reforma educativa y presencia del cinematógrafo va a ser muy interesante de abordar. Nos dice Aurelio de los Reyes que se buscaba un método que hiciera la enseñanza más directa, que descubriera el niño el valor práctico de los objetos y sus cualidades, que lograra aplicar una enseñanza objetiva. Uno de los viejos problemas mexicanos fue el de la unidad nacional, que para lo cual se consideraba indispensable centralizar y unificar la educación para poder alcanzar esta unidad nacional. En la Reforma General del Sistema de Enseñanza de 1867 se creó la Escuela Nacional Preparatoria con este fin. Vamos a encontrar más adelante que la presencia del cinematógrafo en la Escuela Nacional Preparatoria va a ser una vinculación muy importante. En la página 191 nos comenta Aurelio de los Reyes que la historia patria recibió en estas reformas educativas una atención muy especial. Se pensaba en la historia como un instrumento para enseñar moralidad y amor al país. En los programas de la Escuela Nacional Preparatoria se aumentó el horario dedicado a la materia de historia. Sin embargo, sorprende que no se indique el método propicio. Se habla solamente de, cito textualmente, excursiones científicas, a las cuales debían ir a lugares de interés histórico-geográfico con una conferencia previa a la visita. En eso consistía, de alguna manera, este método para acercar al estudiante a la historia patria y con él apoyar en su sentido moral y en el amor al país. Estas conferencias se usaban para resaltar las cualidades y virtudes de los héroes, y en un artículo de publicación de la revista de Instrucción Pública, que era el órgano oficial de la Secretaría de Justicia, se afirmaba que la historia era una disciplina mental, que por lo tanto los maestros se debían preocupar por desenvolver esa memoria, el juicio y la imaginación en los estudiantes. En la página 192 nos dice Aurelio de los Reyes que un método visual era justo ad hoc
para estimular la imaginación de los educandos. Ya en el Congreso, en el segundo Congreso de Instrucción que se celebró en 1880, ya se había pensado en utilizar cuadros murales de historia con este fin, con usar un método visual que estimulara esta imaginación de los educandos en favor de la historia. Ese problema del uso de las imágenes de un método visual para la educación lo vino a resolver las llamadas cartas histórico-geográficas del licenciado Victoriano Pimentel. En esta obra habían croquis de batallas, retratos de personajes, edificios y escenas históricas. El estudiante podía observar estas cartas histórico-geográficas y a partir de esta imagen visual poder detonar las clases y los contenidos. Un año después se abrió un teatro en el edificio de la Dirección de Instrucción Pública, donde los alumnos representarían obras que resaltasen las virtudes humanas. Se estaba, dice Aurelio de los Reyes, a un paso de la aplicación del cinematógrafo con fines didácticos. En la página 193 nos dice que en marzo de 1900 se da la noticia de la apertura de un salón de conferencias ilustradas en la preparatoria, que las clases sobre historia iban a ser complementadas con vistas cinematográficas que mostraban los hechos. La fecha de publicación de este artículo en la prensa sobre que se debe despertar la imaginación del alumno con la historia coincide con la aplicación del cinematógrafo en la enseñanza de esa materia. Su aplicación a la enseñanza no era un caso fortuito. En otros países ya había experiencias del uso del cine y la educación en la educación. En Francia, en abril de 1898, el periódico El Mundo daba la noticia de un notable astrónomo llamado Camilo Flammarion, quien había retratado las constelaciones mediante un sistema que las fotografiaba a intervalos regulares. Una vez proyectado el filme, se aprecia el movimiento de estas estrellas. En la página 194, Aurelio de los Reyes nos menciona otro caso que recupera la prensa. En septiembre de 1898 fue reproducido un artículo en La Voz de México. Este mismo artículo. Para noviembre, el Universal informó que la aplicación del cine a la cirugía se llevaba a cabo en un congreso de la Asociación Médica Británica que se celebraba en Edimburgo, en donde el doctor francés Doyen presentó un filme que reunía las fases de una intervención quirúrgica. Más adelante o días después, el diario El Mundo agregaba que otro doctor hizo desfilar ante una cámara cinematográfica a atávicos, alcohólicos y epilépticos para registrar sus movimientos. Esto les permitiría a los estudiantes poder diagnosticar a sus pacientes. En enero de 1899, el diario de Jalisco anunciaba que los filmes que captaban el crecimiento de neoplasmas eran ya también utilizados, que fueron filmados en realidad con el mismo sistema de intervalos utilizado por Flammarion, y en breve tiempo se vio un proceso que tardaba horas en suceder, un proceso biológico que en tiempo real se realiza en muchas horas. A través de la filmación es posible observarlo de manera mucho más rápida. Ya para marzo de 1900 se habló de las películas de un profesor de artes gráficas que ponía a un obrero o un artesano frente a la cámara mientras hacía su trabajo. Después este profesor proyectaba las cintas a sus discípulos para que pudieran observar la técnica de estos artistas. Nos dice que Aurelio Reyes en la página 195 que de todo esto surge una pregunta: ¿por qué razón no se utilizaba el cinematógrafo en alguna forma en México para estas cuestiones educativas? Para marzo de 1900
se anuncia la construcción del Salón de Conferencias Ilustradas en la Escuela Nacional Preparatoria. Este salón es muy importante, tenía las siguientes dimensiones: tenía 12 metros por 5 metros de ancho, o sea, 12 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de altura. Sus paredes estaban pintadas de óleo blanco y en la parte posterior había una plataforma de 2 metros de altura que se utilizaría para colocar ahí las proyecciones, cubiertos por cortinajes para que la luz no molestase a los observadores. Había una gradería que facilitaba la visibilidad de la pantalla, que llegaba hasta 4 metros antes de esta. Y aparte de las clases de historia, se daría también uso a este espacio para las clases de historia natural. Este salón de proyecciones contaba con un proyector cinematográfico con vistas fijas, suponemos como una especie de diapositivas, un proyector de diapositivas, por así decirlo. Había también un microscopio y un surtido de 1000 vistas que iban con el tiempo aumentando, y muchas de ellas eran iluminadas. Ya para mayo se dijo que para el mes de julio quedarían ya instalados proyectores cinematográficos en todas las escuelas primarias del país. La prensa no vuelve a hablar para nada de este asunto. Nos dice Aurelio de los Reyes que no fue iniciativa de México la utilización del invento de los Lumière con fines didácticos. Lo que sí es interesante es que se aplicó al aprendizaje de la historia. El cine mostraba la realidad exterior, pero también podía reconstruir la verdad histórica, entre comillas, y que esto facilitó el uso del cinematógrafo en la asignatura de historia en la Escuela Nacional Preparatoria, y pareciera que fue también en otros espacios. Vamos ahora entonces ya a la conclusión de este libro de Aurelio de los Reyes. En su conclusión, en la página 197, nos habla de hacia un cine mexicano y cómo es que en ese lapso de 4 años que comprende el estudio de Aurelio de los Reyes, se van a sentar las bases para la creación de un cine típicamente mexicano. Este se caracterizó por reflejar la realidad inmediata. Aurelio de los Reyes no encuentra fuentes que hablaran del comportamiento del público frente a las películas mágicas europeas de Méliès y de Fregoli. Tampoco se sabe si gustaron o si solo los intelectuales las rechazaban por argumentar que el cine los engañaba. Esta idea de que el cine transmitía la realidad, y un filme en donde veían una magia o un truco de magia podría haber sido causa del rechazo de los intelectuales a este tipo de proyecciones. No lo sabemos, dice Aurelio de los Reyes. Los descendientes de Moulinier y de Toscano trataron de imitar esta técnica en México con poca fortuna. Sus películas adolecían de muchos defectos, pero a pesar de ello el público las aceptaba de buena manera. Las películas cuya temática era la magia o la fantasía. En los programas es difícil identificar dentro de las películas nacionales cuáles eran o estaban asociadas a esta temática mágica. Un sector de la sociedad sí rechazó los filmes que reconstruían hechos. Por ejemplo, Duelo a pistola, Juana de Arco, El proceso de Dreyfus, entre otros. No obstante, que mostraban la verdad histórica. Para los intelectuales, dice Aurelio de los Reyes, esa finalidad no tenía validez porque no se hacía del cine un uso práctico. Aceptaron los filmes que se utilizaron para la enseñanza de la historia en la Escuela Nacional Preparatoria porque en realidad un maestro se encargaba de explicar el sentido de las imágenes, no porque el cine instruyera de manera directa, sino porque iban a ser explicados por los maestros.
En la página 198 nos dice que hubo factores que obligaban a los camarógrafos nacionales a retratar la realidad inmediata, la realidad local. Y esta fue el rápido envejecimiento de los filmes. El gusto de la gente se inclinaba a lo ligero y los camarógrafos, intentando suplir esa demanda o cumplir esa demanda, retrataban espectáculos del género chico. De ahí películas como Las Tentaciones de San Antonio, Don Juan Tenorio, Bailables de Rosita Tejada, La Soler, entre otros. Pero con ello no se alteraba la idea de captar la realidad, puesto que suponemos, dice Aurelio de los Reyes, que las filmaciones se hicieron durante las representaciones de estos espectáculos. Si los camarógrafos nacionales retrataban el paisaje, las ciudades y al propio presidente, el general Díaz, satisfacían con ello la moral puritana de aquellos tiempos, a más de también apegarse al deseo naturalista que estaba promoviendo la Escuela Mexicana de Pintura. Con seguridad, los autores de los films pertenecían a la clase media y posiblemente hayan también recibido la educación cotidiana que impartía el Estado mexicano. Tal vez eso explique también por qué los intelectuales y los camarógrafos coincidieron en ver en el cine un medio para captar la historia. Cierra Aurelio de los Reyes este libro diciendo que nuestra intención, o que su intención al escribir este libro o realizar esta investigación, era aclarar el sentido de las películas que captaban la revolución. Concluyó que la aportación de México a la cinematografía universal es este cine de carácter documental, apegado fielmente a la realidad, sin juicio crítico, y que trataba de mostrar la verdad de los hechos. En la página 199, ya para finalizar este capítulo y este libro, nos dice que aún quedan muchas interrogantes por resolver. Aquí es interesante ver cuáles eran las preguntas que después de este trabajo Aurelio de los Reyes se plantea. Recuerden que estamos hablando de un libro que fue publicado en 1984. Dice Aurelio de los Reyes, se pregunta lo siguiente: ¿cuándo surgió el melodrama? ¿Recibió este apoyo oficial? ¿Cuál ha sido el comportamiento del Estado mexicano frente a las películas? Y en relación a las temáticas, ¿hasta qué punto ha sido determinada por la Iglesia, por el Estado, por la moda, por el concepto de moral? ¿Cómo ha actuado el Estado mexicano ante el documental de la Revolución? Estas eran algunas de las preguntas, algunas de las interrogantes que se planteaba Aurelio de los Reyes en la conclusión de este libro que lleva por título Los orígenes del cine en México, 1896-1900, publicado en la editorial Fondo de Cultura Económica, en una primera edición del año 1984. Pues hasta aquí la revisión de este libro de la colección Lecturas Mexicanas, número 61 de esta colección del Fondo de Cultura, sobre los orígenes del cine en México. Es un libro interesante. En algunos de los apartados me parece que también hay algunos pasajes que establecen poca relación con el tema propiamente de lo cinematográfico. Sin embargo, el trabajo inicial realmente de llevar a cabo esta revisión hemerográfica es particularmente importante. Así es que, pues, gracias por haber estado con nosotros en esta sesión, en esta transmisión, y con esto terminamos la revisión de este seminario de lectura que hemos dedicado a el cine en México en este periodo del siglo XIX, fines del siglo XIX, y espero que haya sido de su interés. No se despeguen, no se pierdan de nuestras redes sociales, porque
en breve tendremos nuevos seminarios, nuevos temas, nuevos libros para compartir con todos ustedes. Por lo pronto, vamos a terminar el día de hoy la sesión, terminamos este seminario. Les agradezco mucho su atención, les deseo que tengan una excelente noche, que sigan en contacto con las redes sociales del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres para que volvamos a encontrarnos con otro libro y con otro tema, pero siempre relacionado con el cine. Así es que, sin más, les agradezco su atención y nos escuchamos en otro seminario de lectura. Gracias y muy buenas noches.